Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a esta sociedad de jóvenes para aprovechar el tiempo para poder conocer más de la palabra de nuestro Dios. Así que damos la bienvenida a nuestros jóvenes y también a nuestros hermanos mayores. Vamos a iniciar, hermanos, vamos a aprovechar este tiempo porque no queremos que nos vaya a tomar por sorpresa una tormenta. Así que vamos a ir de rodillas para orar. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nos permites en esta ocasión de Sociedad de Jóvenes poder aprovechar este tiempo para poder abrir tu palabra y predicarla. Ayúdanos, Señor, para reforzar nuestra doctrina, nuestras creencias, para que estén fundamentadas en tu palabra. Bendice a tu iglesia que se ha hecho presente en esta ocasión. Danos tu Espíritu Santo para que nos guíe toda verdad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en la Biblia tenemos profecías de doble referencia. ¿Qué significa profecías de doble referencia? Son profecías clásicas que tuvieron un cumplimiento en el pasado, pero que tienen una dimensión secundaria. Por ejemplo, noten cómo dice Isaías 58, versículo 12. Dice así: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y será llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Esta es una profecía de doble referencia. Saben, hermanos, que aquí en esta profecía de doble referencia está divisada la iglesia adventista del séptimo día. ¿Por qué decimos que esta es una profecía de doble referencia? Porque dice el comentario bíblico adventista que en primera instancia esta profecía o esta promesa se cumplió con Israel después que volvieran del cautiverio babilónico, porque Jerusalén había quedado ¿qué? En ruinas, porque Babilonia en el año 586 había sitiado a Jerusalén y había dejado los muros, había dejado la ciudad solamente con muros. Y después de 70 años que salieran, después que iban a estar cautivos en Babilonia, iban a salir e iban a ir a reedificar las ruinas. ¿Qué significaba eso? Que se iba a restablecer la economía judía, se iba a restablecer el santuario y todo lo que se hacía en el santuario. Esa es la aplicación primaria de esta profecía. Pero esta profecía, hermanos, tiene doble aplicación. Según la profecía, ¿qué poder hizo una brecha en la ley de Dios? Daniel 7:25 dice que fue el cuerno pequeño. ¿Quién es el cuerno pequeño? El papado. El cuerno pequeño abrió un portillo o una brecha en la ley de Dios al cambiar la solemnidad del sábado al domingo. Eso ustedes lo pueden corroborar en un catecismo católico. Pero es interesante que Dios levanta a la iglesia adventista del séptimo día. ¿Para qué? Aquí vemos la doble aplicación de esta profecía que vemos en Isaías 58:12. La iglesia adventista ha sido levantada para proclamar los mensajes de los tres ángeles. Los mensajes de los tres ángeles, hermanos, completan la reforma protestante. La reforma protestante rescató algunas de las verdades que el cuerno pequeño había pisoteado durante la Edad Media. La reforma protestante rescató muchas verdades, como por ejemplo la justificación por la fe, el bautismo por inmersión, ya que la Iglesia Católica durante la Edad Media había opacado esta gran verdad de la justificación por la fe, instituyendo un falso sistema de religión, entre ellos el purgatorio y las famosas o mal llamadas indulgencias. Surge la Iglesia Adventista como movimiento en el año de 1843 y 1844 para completar
la reforma, o sea, que lo que no completó la reforma protestante, lo sigue completando la iglesia adventista. La reforma protestante no rescató muchas verdades, sino que algunas. Por ejemplo, muchos de los reformadores siguieron guardando el día domingo. Inclusive Martín Lutero, después de que clavó sus 95 tesis el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero aún creía en la Inmaculada Concepción y aún le rezaba a María. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que los reformadores, aunque fueron siervos de Dios que Dios levantó para iniciar la reforma protestante, hubo muchas verdades que no rescataron. Así que Dios levanta a la iglesia adventista primero como movimiento y después como iglesia organizada en el año de 1863 para completar la reforma. ¿Qué mensaje completa la reforma protestante? Los mensajes de los tres ángeles. O sea que los mensajes de los tres ángeles reparan el portillo que el papado que abrió en la ley. La reforma protestante inició esa reparación, pero no la completó. La reforma protestante se estancó. Así que Dios levanta a la iglesia adventista para completar la reforma protestante. ¿Saben, hermanos, que si en verdad, oigan lo que voy a decir, si en verdad quisiéramos usar el término protestante, nosotros los adventistas somos los protestantes genuinos? ¿Saben por qué Elena de White ahora le llama a los protestantes protestantismo apóstata? Porque ellos no son los verdaderos protestantes, nosotros somos los verdaderos protestantes, los adventistas del séptimo día. ¿Saben ustedes eso? Entonces, cuando alguien le diga, tú eres protestante, siéntase orgulloso, porque legalmente nosotros somos los verdaderos protestantes, porque somos los que rescatamos las verdades que el papado pisoteó durante la media. Protestamos en contra de la mentira. ¿Estamos de acuerdo, hermano? ¿Qué verdades contiene el mensaje de los tres ángeles? ¿Qué verdades, hermano? La reforma pro salud. ¿Predicaron eso los reformadores? ¿Predicaron eso Martín Lutero? ¿Predicó el juicio Martín Lutero? ¿La hora del juicio ha llegado? ¿Predicó Martín Lutero de la ley de Dios? Martín Lutero, saben, hermano, y esto es interesante, Martín Lutero, aunque era un gran devoto de la Inmaculada Concepción, Martín Lutero no creía en que el alma era inmortal. Eso lo dice Conflicto de los Siglos. Martín Lutero le llamaba a esta teoría del romanismo el estercolero de Roma, o sea que le llamaba el estiércol a la doctrina de la inmortalidad del alma. Y mire tanta gente que se hace llamar protestante. ¿Qué doctrina predican hoy los protestantes? Que el alma es inmortal. Por eso que yo les digo que si nosotros quisiéramos ser verdaderos protestantes, ¿quiénes son? Somos los adventistas. Somos los protestantes genuinos, porque completamos la reforma, rescatamos muchas verdades que los protestantes no rescataron. Hubieron muchas verdades que rescataron, pero no todas. Así que el mensaje de los tres ángeles repara ese portillo que el papado abrió en la brecha de la ley de Dios. Entonces, hermanos, sencillamente, ¿por qué razón los adventistas estamos en esta tierra? ¿Será que para hacer grupo? ¿Para reunirnos? ¿Para eso estamos? ¿Para hacer grupo? ¿Para qué estamos en este mundo, hermano, como iglesia? Simplemente para predicar un mensaje. Dios nos ha llamado como iglesia y como movimiento para predicar un mensaje. Ya no hay otra cosa. Yo investigando en el Espíritu de Profecía, a ver si había algo más, alguna razón secundaria, el por qué estamos aquí. Ya no hay. Dice Elena de White que Dios ha llamado a la iglesia adventista como llamó a Israel para que predique los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. Eso lo dice Consejo para la Iglesia. Entonces la pregunta es, y seamos sinceros, como iglesia en general, estoy hablando como en general, iglesia como general, no estoy hablando de iglesia de esperanza. ¿Será que como iglesia general y mundial estamos predicando los mensajes de los tres ángeles así como se debe de predicar? ¿Usted qué dice, hermano? ¿Lo estamos predicando como iglesia? Negativo. Porque si lo estuviéramos predicando como iglesia, hablando mundialmente, yo hubiese venido ¿a quién? Cristo, dice el Espíritu por eso. O sea que no nos engañemos, hermano.
Hace poco invitaron a un hermano que le gusta el chiste para tener una conferencia en un estadio. ¿Qué hay que hacer en un estadio, hermano? Supongamos de que nos invitan a un estadio donde hay 50,000 personas escuchando el mensaje. ¿Qué es lo que hay que hacer allí? ¿Qué es lo que hay que predicar allí? ¿Predicar un tema de lo que predica Luis Toro? ¿O predicar un mensaje distintivo que la iglesia adventista tiene que predicar? Hay que aprovechar esa ocasión para la gente predicarle ¿qué? El mensaje que desconocen, el mensaje que en sus iglesias no les predican. Porque no tiene sentido que nosotros invitemos a evangélicos a la iglesia adventista y vengan a oír temas que quizás en sus iglesias los predican mejor. ¿Me doy a entender, hermanos? ¿Tiene sentido eso? No tiene sentido. Que yo invite a mi iglesia a un carismático, a un pentecostal, si venga a oír aquí en la iglesia adventista un tema que en su iglesia también lo predican. Lo que me puede decir él, discúlpame, otra vez ya no voy a ir a tu iglesia porque no me gustó. Eso que escuché ayer ya me lo predican también en mi iglesia, mejor me quedo en mi iglesia. Y esto está claro, la iglesia adventista ha sido llamada para restaurar el portillo, restaurar la brecha. ¿Cuál brecha? Noten que después del versículo 12, que habla de restaurar los cimientos, de reparar el portillo, ¿cuál versículo está? ¿De cuál portillo está hablando? El versículo 13, ¿de qué está hablando? Noten cómo dice: si retrajeres del día sábado tu pie para hacer tu voluntad. O sea, ¿cuál portillo tenía que restaurar este remanente? ¿Cuál portillo? El que fue abierto en la ley de Dios. ¿Y en qué lugar? En el sábado. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta por qué cuando alguien nos pregunte lo siguiente, hermano, ¿y usted por qué tanto que hablan del sábado? ¿Sabes de que a mí ya me lo han dicho muchas veces? ¿Y por qué ustedes hablan mucho, por ejemplo, en la semana? En la semana yo en mis redes sociales publico casi hasta 20 artículos sobre el sábado. Solamente el sábado, sábado. Y hay gente que me ha dicho, ¿por qué los adventistas hablan tanto del sábado? ¿Saben cómo le respondo yo? Porque ese es el mandamiento que no quiere el protestantismo y el catolicismo. Por eso hablamos de eso. ¿Estamos de acuerdo, hermano? El cristianismo apóstata pueden aceptar que es pecado cometer adulterio, que es pecado robar, matar, codiciar, etcétera, etcétera. ¿Con cuál mandamiento tienen problema? Con el sábado. Entonces, por eso es que los adventistas hablamos más de eso. Si alguien les pregunta a ustedes, ¿por qué ustedes tanto que predican del sábado y no de Jesús? Así me han dicho a mí. Así nos dice que somos sábado. ¿Cómo se dice la idolatría cuando es un día? Que somos idólatras del sábado, porque predicamos mucho el sábado. Pero hermanos, ¿es verdad que nosotros idolatramos el sábado? ¿Es verdad que nosotros idolatramos el sábado? No. Nosotros no idolatramos el sábado. Nosotros adoramos al Creador de los cielos y la tierra en sábado. Es otra cosa. Pero predicamos del sábado porque ese es el mandamiento con el que tiene problema el catolicismo y el protestantismo. Y aquí dice: los tuyos edificarán ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillo, restaurador de calzadas para habitar. ¿Y de qué está hablando? El contexto dice que está hablando del día sábado. Si retrajeres del día de reposo tu pie para hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, hermanos, ¿cuál es el día del Señor? ¿Cuál es el día del Señor bíblicamente? ¿Qué dicen ustedes? Ahí no están leyendo en Isaías, pues ¿qué dice? Mi día santo. ¿De quién es el sábado? Aquí vemos otro concepto en el que están errados los protestantes. Dicen ellos el sábado de los judíos. Pero ¿cómo dice aquí el texto? Mi día santo. ¿El día es de quién? Es de Dios, no de los judíos. Y dice: y lo llamares delicia, santo glorioso de Jehová, y lo veneraren.
no andando en tu propio camino, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Hermanos, este texto bíblico nos tira al suelo a todos los adventistas actualmente, porque según este texto no estamos guardando bien el sábado, ni hablando tus propias palabras. ¿Cuántas veces nosotros en el sábado hablamos cosas que no tienen nada que ver con espiritualidad? Hablamos de deporte, hablamos de novelas, hablamos de la milpa. Otros hermanos vienen a buscar mozos el sábado a la iglesia. Sí, yo sé que. ¿Cómo quebrantamos el sábado? Ni buscando tu voluntad, ni hablando tu propia palabra. Y oigan bien lo que voy a decir. Y algunas veces por decir la verdad uno cae mal. Sí. Hermanos, es correcto, seamos sinceros. Hable con el corazón. Seamos sinceros. Hermano, ¿es correcto que nosotros en sábado celebremos el Día de las Madres? El Día del Santo Pepe de Atocha. El Día del Niño. El Día de la Coneja de Pascua. El Día del Conquistador. Seamos sinceros, yo por eso le estoy diciendo, hable usted con el corazón. Según Isaías, ni haciendo tu propia voluntad. Como iglesias adventistas, ¿para qué ocupan el sábado hoy, hermanos? Aquí en La Esperanza somos una iglesia conservadora. Pero en otros países, hermanos, las iglesias adventistas solamente les hace falta que pongan el rótulo de católico, apostólico y romano. Todo lo que celebra el catolicismo lo celebra. Día de las Madres, Semana Santa, Navidad, Día del Padre, Día del Pastor, Día del Conquistador, Día de la Mujer, todo. Y yo les voy a decir, hermanos, para que no resulte esto extremista y legalista. Usted puede celebrar lo que usted quiera. Somos libres de celebrar lo que querramos. Cada quien dará a Dios cuenta de su salvación. Pero ¿saben cuál es mi problema? ¿Saben cuál es mi problema? Por eso es que algunas veces me hierve la sangre. Mi problema está en lo siguiente: que ocupen los templos y el día sábado para hacer sus cosas. Usted en su casa puede celebrar hasta el día de la trenzuda, pero esa es su casa. El problema es que nosotros usemos el sábado y el templo del Señor para nosotros estar celebrando cosas que no tienen nada que ver con la santificación del sábado. Y dice el texto: ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré de comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová ¿qué? Lo ha hablado. Y saben, hermanos, que si nosotros estuviéramos en el tiempo de Israel, ¿cuántos hubiésemos muerto aquí en el templo ya? ¿Cómo profanamos el templo? ¿Cómo lo profanamos? ¿Cómo profanamos el día del Señor? Haciendo cosas que no tienen nada que ver con la santificación del día santo de Dios. Para terminar, hermanos, quería hacer ese paréntesis. El catolicismo romano es el sistema y el poder apóstata que el diablo levantó para atacar la ley de Dios, el cuerno pequeño. Saben de que el catolicismo romano, en sus libros oficiales y en el catecismo, ellos dicen de que ellos fueron los que cambiaron la solemnidad del sábado al domingo. Ellos lo admiten, que no hay fundamento bíblico donde haya habido un cambio. Fue la Iglesia Católica que lo hizo. Ahora bien, hubo un tiempo que los católicos no estudiaban la Biblia, estudiaban el misal. Bien recuerdo yo que estudiaban el misal. No sé si todavía viene el misal para los católicos, para tener misa todos los domingos, el misal. Pero hoy los católicos están estudiando más que nunca. Hoy estudian los católicos. Antes eran ignorantes de la Escritura, hoy están estudiando la Biblia los católicos. ¿Pero para qué la están estudiando? Para torcerla y manipularla. Porque ¿quién es su maestro? Luis Toro y Rafael Díaz, el católico, y uno que se llama Fernando Casanova. Esos son los maestros
facebookeros y youtubers que están escuchando a los católicos para torcer la Biblia. O sea, hoy están estudiando. Ahora, me preocupa esto con los adventistas. ¿Saben por qué me preocupa? Porque los adventistas hoy cambiaron al estilo católico. Antes los católicos no estudiaban, hoy ¿quiénes son los que no estudian? ¿Quiénes son los que no están estudiando? Los adventistas no están estudiando. ¿Por qué razón digo esto, hermano? Hoy los católicos están saliendo a evangelizar en las casas. Ya llegaron a mi casa. Ya llegaron los católicos y los carismáticos a evangelizarme. ¿Y qué pasó con nosotros los adventistas? ¿Saben de que hace unos años que fuimos a hacer obra misionera allí al Milagro 77? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Cuando inició ese grupo ahí, me acuerdo que, ¿se acuerda que íbamos? Está la hermana, yo creo que no está la hermana con la que iba yo a hacer obra misionera ahí. No tardábamos nosotros en irnos de la casa cuando llegaban ¿quiénes? Los carismáticos. A todas las casas donde los metíamos, entraban ellos después a decirle a la gente que no nos escucharan, porque nosotros estábamos guardando una ley de Moisés. Y la gente les creía. Ahora, ¿por qué digo yo esto, hermano? Así como estamos muchos de los adventistas, si un católico bien formado en torcer la Biblia nos llega a agarrar a nosotros, no vamos a hallar para dónde agarrar. ¿Qué va a pasar si un católico nos llega a la casa y nos empieza a torcer la Biblia para sostener de que el día domingo es el día que hoy se debe de guardar? ¿Qué vamos a hacer nosotros, hermano? Cuando lo citen la Biblia y nos tuerzan el texto bíblico, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Podemos explicarle eso a un católico? ¿Podemos hacerle una explicación de esos textos que está usando? ¿Cuál es el contexto de ese versículo? ¿Qué vamos a hacer? Ahora, ¿saben el argumento que usan los católicos para desvirtuar la vigencia del Shabbat en el Nuevo Testamento? Ellos dicen así: el sábado se guardó por los discípulos y Jesús, pero después de la muerte de Cristo, los discípulos empezaron a guardar el día domingo. Así dicen ellos. El catolicismo romano acepta de que María guardó el sábado, de que los apóstoles guardaban el sábado y que Jesús guardaba el sábado, pero ellos dicen, después de la muerte de Cristo, ya los discípulos ya no guardaron el sábado, sino el domingo, en honor a la resurrección. Y ellos usan 8 versículos que están en el Nuevo Testamento, que hablan del primer día de la semana. 8 versículos que ellos usan. ¿Qué vamos a hacer nosotros con esos 8 versículos, hermano? Porque hay que estudiar, hermano. Porque hoy más que nunca los católicos están estudiando, pero para torcer la Biblia, hermanos. En la Biblia es cierto que hay 8 versículos que hablan del primer día de la semana, o sea, del domingo. 8 versículos. 5 de esos están en los evangelios y se relacionan esos 5 versículos con la resurrección de Cristo. Los otros 3 versículos están en el libro Hechos de los Apóstoles y 1 en la carta primera a los Corintios, donde Pablo recogía la ofrenda del primer día de la semana. Pero es interesante que estos 8 versículos, aunque mencionan el primer día de la semana, un estudio crítico y disciplinado de esos textos, se nota que las reuniones que se hicieron en el primer día de la semana fueron inusuales y por diferente motivo. Nunca se hicieron porque estaban guardando el domingo en honor a la resurrección. Ahí está el problema. Nosotros los adventistas aceptamos que los discípulos tuvieron reunión los domingos, pero fueron casos inusuales. ¿Saben qué significa un caso inusual? Un caso que se hizo, pero que no era costumbre, sino que se hicieron por diferentes motivos. Por ejemplo, cuando Jesús resucitó, dice que los discípulos estaban reunidos en el aposento alto el primer día de la semana. Juan 20:19. ¿Pero por qué estaban reunidos?
porque tenían miedo a los judíos y estaban con las puertas cerradas. O sea que el texto dice por miedo a los judíos. Pero viene el católico y le mete la palabra que estaban reunidos guardando el día domingo en honor a la resurrección. Pero el contexto dice otra cosa. ¿Me doy a explicar, hermano? Por ejemplo, en Hechos 27 dice que Pablo se reunió con los de Troas el primer día de la semana y alargó el discurso hasta la noche. El católico, ¿qué es lo que dice? Que los discípulos guardaban el día domingo en honor a la resurrección. Pero al leer el contexto dice que Pablo hizo ese discurso el primer día de la semana porque quería despedirse de los hermanos en Troas, porque había estado con ellos 7 días y el día siguiente a la reunión tenía que partir porque iba deprisa. No dice que se reunieron porque estaban guardando el día domingo en honor a la resurrección. O sea que fueron reuniones inusuales. Yo les hago una pregunta a adventistas que están aquí. ¿Es pecado reunirse los domingos? ¿Es pecado reunirse los domingos? Entonces todos pecamos porque los reunimos. Mañana nos vamos a reunir. ¿Es pecado reunirse los domingos? ¿Es pecado reunirme los miércoles? ¿Puedo reunirme cualquier día de la semana? Sí. ¿El problema dónde está? El problema está en que yo crea que el domingo es el día del Señor o que es el relevo del sábado. Pregunto a adventistas, ¿se acepta la marca de la bestia por congregarse el domingo? ¿Se acepta la marca de la bestia por eso? ¿Qué dicen ustedes? Entonces los hermanos que van a venir mañana ya aceptaron la marca de la bestia. Nadie acepta la marca de la bestia por congregarse los domingos. ¿Cómo se acepta la marca de la bestia? Cuando a conciencia creemos de que el día domingo es el día de reposo por encima al cuarto mandamiento. Nosotros los adventistas no creemos eso cuando nos congregamos el domingo. Y eso pasó con los discípulos. Fueron reuniones inusuales por diferentes motivos. Si nosotros los adventistas nos congregamos el domingo, martes, miércoles, jueves, cualquier día de la semana, lo hacemos, pero ¿con qué intención? Para adorar a Dios, siempre y cuando teniendo en cuenta que el día del Señor, ¿cuál es? El sábado. ¿Estamos de acuerdo? Las reuniones que se hicieron el primer día de la semana fueron por diferentes motivos, por otro contexto. Y un católico no ve eso. Ahora, yo quiero demostrarles, hermanos, 2 ejemplos bíblicos para terminar. 2 ejemplos bíblicos donde demuestran que los discípulos, después de la resurrección de Cristo y de su muerte, siguieron guardando el día sábado. Porque el católico, si usted le convence a un católico de este error, o lo saca de este error, ya lo ganó, ya lo hizo adventista. Porque ellos dicen, estamos de acuerdo, antes de la muerte de Cristo, los discípulos guardaban el Shabbat, el sábado. Estamos de acuerdo. Pero después de la muerte de Cristo, guardaron el día domingo. Si usted lo saca de ese error, ya lo hizo adventista. Atáquele ese error, atáquele. Ahora, ¿saben cómo yo convenzo a un católico que está engañado? Hay 2 formas de demostrar. Bueno, yo tengo varias formas, pero por falta de tiempo no puedo mostrarles más, solamente les voy a mostrar 2 formas. Para demostrar que los discípulos, después de la muerte y resurrección de Cristo, siguieron guardando el Shabbat, el sábado, como día del Señor. Ejemplo, vámonos a Mateo 24, 20. Busquen Mateo 24, versículo 20. ¿Tienen conmigo la cita, hermanos? Hermanos, estos temas son importantes porque tienen que ver con doctrina, enriquecer nuestro conocimiento. Mire cómo dice Mateo 24, versículo 20. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día sábado. Estoy leyendo la Reina Valera Gómez. Hay que orar para que vuestra huida, ¿cuál huida? No sea en invierno ni en día de sábado. Aquí vemos otra profecía de doble referencia. ¿Cuándo se cumplió esto? En la historia. Mateo 24 es una profecía o un capítulo con doble referencia.
se cumplió antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70. El sitio de Jerusalén fue en el año 66. Lo hizo Sestio Galio Calígula. Y la destrucción de Jerusalén fue en el año 70 por el emperador romano Tito Vespasiano. Dice el texto que esta historia o este acontecimiento se cumplió en el año 70. O sea que la destrucción de Jerusalén iba a ser en el año 70. ¿Qué día iban a estar guardando los discípulos cuando viniese esa destrucción o ese sitio? Porque el sitio fue en el año 66, fue la huida. La destrucción fue 4 años después, en el año 70. ¿Qué día iban a estar guardando los discípulos? 40 años después de la muerte de Cristo. Porque Cristo murió en el año 31. Súmele 40 o 39 años, 40 o 39 años. ¿A qué año llegamos? Año 70. O sea que 40 años después de la muerte de Cristo, ¿qué día iban a estar guardando los discípulos cuando viniese el sitio y la destrucción de Jerusalén en manos de las tropas romanas? ¿Qué día iban a estar guardando? Sábado. ¿Están conmigo? Aquí dice: orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de sábado. ¿Invierno por qué, hermano? Invierno porque imagínense andar huyendo en el campo, en las cuevas, debajo del agua, debajo de la nieve, cómo los discípulos iban a sufrir con la inclemencia del tiempo. Y si el sitio hubiese venido en el día sábado, ¿qué hubiese pasado con todos los discípulos? Iban a estar congregados en la sinagoga, iban a ser ¿qué? Muertos, y no iban a poder salir a los montes. ¿Se dan cuenta, hermano? 40 años después de la muerte de Cristo, ¿qué día iban a estar guardando los discípulos? El sábado. Otra forma de demostrar que el sábado no fue abolido con la muerte de Cristo es lo que escribió el médico Lucas. Lucas 23, 54 Lucas 23, versículos 53 al 54. Hermanos, la Biblia está repleta de historia. Para entender la Biblia tenemos que leer historia. Claro, historia fidedigna. No se vaya a ir a lo loco a buscar a internet. Hay que saber buscar en internet. Pero saben, hermanos, la historia fidedigna comprueba que Lucas escribió su libro aproximadamente en el año 62 después de Cristo. 62, en el año 62. Si Cristo murió en el año 31, para el año 62, ¿cuántos años hay? ¿Cuánto? Cristo murió en el año 31. Para 62, ¿cuántos años hay? 31, 32. ¿Cuánto? 31 años. Pero pongamos los 32 años. Noten lo que dice Lucas. Lucas 23, 54 Lucas 23, versículos 53 al 54. Esto lo está escribiendo Lucas en el año 62 y noten cómo dice. Dice: y bajándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto. ¿De qué está hablando aquí Lucas? De la sepultura de Jesús. En un sepulcro abierto y en una peña, el cual aún nadie había sido puesto. Y el día de la preparación estaba para comenzar el sábado. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea también lo acompañaron y vieron el sepulcro cómo había sido puesto su cuerpo. ¿En qué año está escribiendo Lucas esto? Año 62. Ahora, noten lo que dice el versículo 56. Y regresaron, prepararon especies aromáticas y ungüentos y reposaron el sábado conforme ¿qué? ¿Qué dice Lucas? Reposaron el sábado conforme al mandamiento. ¿Cómo le está llamando Lucas al sábado 32 años después de la crucifixión de Cristo?
¿Cómo le llama Lucas? Aquí Lucas está escribiendo después de la muerte de Cristo, en el año 62, 32 años después. Lucas está diciendo que las mujeres piadosas guardaron el sábado conforme al mandamiento. Hermanos, si el sábado hubiese sido cambiado por domingo o modificado por domingo, ¿ustedes creen que eso tan importante no hubiese sido avisado por algún apóstol o por Pablo que el sábado iba a ser cambiado por domingo? ¿Se dan cuenta, hermano? ¿Cómo el catolicismo está engañado? Algo tan importante para los judíos, digamos así, para los judíos, porque es un mandamiento de Dios, pero los judíos lo profesaban guardar. Algo tan importante, ¿cómo es posible que a Lucas se le iba a pasar por alto? Pero Lucas no dice nada, al contrario, Lucas dice que las mujeres piadosas guardaron el sábado conforme al mandamiento. ¿Cómo le está llamando al sábado? Mandamiento. ¿Fue abolido el sábado? ¿Fue cambiado por el domingo? 62 años. En el año 62, aún Lucas, el médico amado, dice, y de parte que era un gentil, Lucas era un gentil romano, hubiese dicho por lo menos, guardaron el sábado conforme al mandamiento o la ley judía, pero el domingo se guardaba después de la resurrección, pero no dice nada. Dice claramente que el sábado se guardó conforme al mandamiento. ¿A cuál mandamiento? Lucas está haciendo una referencia a Éxodo 20, versículo 8 al 11. Dos formas para demostrar de que el sábado los discípulos y las mujeres piadosas lo siguieron guardando aún después de la muerte de Jesucristo. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta información les haya servido. Hay mucha información en la Biblia para demostrarle a un católico romano que el sábado, aún después de la muerte de Cristo, los apóstoles lo seguían observando como un mandamiento de la ley de Dios. Dios nos bendiga, hermanos, y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Amén.